llega a los cines. Yo soy un artista. Una historia de amor basada en una historia real. Hugh Jackman. Podríamos llamarnos Lightning and Thunder. Kate Hudson. ¿Tú serías el rayo y yo el trueno? Songs and Blue. Canción para dos. 9 de enero exclusivamente en cines. Te aviso, va a sonar muy fuerte. Ser Podcast. Señoras, señores, el espectáculo va a comenzar en la Sala Negra. Ladies and gentlemen, the show is about to start in the Sala Negra. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Sekun de la Rosa, bienvenido a La Hora Extra. Muchísimas gracias. Sekun viene a presentarnos Polar, una comedia teatral protagonizada o atravesada por una osa polar y que trata el cambio climático. ¿Cuánto te preocupa a ti el cambio climático? ¿Cuánto de concienciado estás? Y siendo un asunto tan serio, ¿se puede hacer comedia de él? ¿Hay que reírse de todo en esta vida? A ver, te hablo sin filtros, ¿eh? Venga. O sea, me genera más rabia que preocupación o que ocupación, incluso te diría. No sé si soy buen ciudadano, porque mis padres, por ejemplo, que son súper cambio climático toda la vida, son de estos señores mayores que viven en un pueblo en San Carlos de la Rápita, que ven una botella de plástico y la tiran y todo el día reciclando y tal. O sea, veo a tantas madres, tantas yayas, tantos yayos reciclando, y luego un avión que se coge cualquiera por ahí contamina más que 100.000 yayas recogiendo botellas. Entonces todo esto me produce mucha rabia. Me invita o a la rebelión o no sé muy bien cómo procesarlo. Se imagino que llevarás mal lo del taponcito ahora de las botellas, hay que no... Sí, llevo muy mal todas estas cosas del ciudadano de pie todo el día haciendo tantas y tantas y tantas cosas, y luego de golpe y porrazo en cualquier momento alguien hace una barra basada que elimina todo eso. Esto me produce, esas injusticias me provocan mucha rabia. Y luego hace poco leí, investigando por esto de Polar, que el universo del plástico también nace de una cosa de que a las compañías, en plan capitalismo, les salía muy caro lo del cristal. Entonces, como salía muy, ¿sabes? Las botellas que nos gustan mucho de las bebidas de naranja, de cola, todo eso, como el cristal le salía muy caro, con la excusa de que un cristal, si le daba un rayito de sol, se podía pasar algo en un bosque, de ahí empezaron a hacerlo del plástico. Pero se evitaron que se devolviera el dinero de los cascos, que se tuviera que devolver la botella. Entonces, hay millones y millones de botellas de plástico porque alguien decidió cambiarlo por el cristal. Ahora que mencionas el capitalismo, y me estoy acordando también de la clase obrera y las piscinas de la Barceloneta, nos decía Javier Gutiérrez la semana pasada que echa de menos un teatro y también un cine más pegado a la realidad y a la actualidad política. Sí, estoy de acuerdo con Javi, más compañero y amigo. Yo, fíjate, ahí tengo, por ejemplo, una también de mis grandes peleas. Lo vivo con felicidad porque trabajo, monto mis obras, por fortuna me siento un actor, un artista que está ahí en el día a día trabajando. Pero, por ejemplo, mis textos o mi dramaturgia, Las piscinas de la Barceloneta, que recibió tantos alabanzas de crítica y público y me hizo sentir muy bien, que yo venía de mi COVID y mis cosas, y para mí fue un subidón. Pues no he conseguido que esté en un teatro público. Debe ser que esta cosa de actor de comedia que funciona y que tiene sus textos y tal, fíjate, me están llamando más para hacer Las piscinas u otro teatro mío que se empieza a editar por Antígona fuera de España que aquí. Digo, no sé por qué aquí Luis Luque y estos no me quieren en el CDN o en el... A mí, ¿sabes? No me quieren como dramaturgo. ¿Por qué? Ahí lo dejo. Polar está escrita y dirigida por Rulo Pardo, sí. Sekun, Cristina Gallego, Natalia Hernández, Chema Adeba y la voz en off de Aitana Sánchez Gijón completan este reparto. Habéis estrenado en los teatros del canal hace unos días. ¿Cómo ha surgido esta constelación? ¿De dónde viene la idea? ¿Qué te enganchó? Bueno, lo primero que me enganchó fue Rulo, porque nos conocemos pues desde que éramos unos críos, como diría Patti Smith, y en el Alfil, que montábamos nuestras primeras obritas, y siempre me ha gustado mucho su sentido del humor y su locura. Y él me invitó a participar en Polar, y él tenía muchas ganas también de algo suyo, de su mundo loco, cómo sería con actores que él dice que admira y que nos quiere, vamos a creerle, como pues eso, Cristina, Chema, Natalia o yo. Y es verdad que hemos sido muy pejigueros, por ejemplo, Natalia y yo en las dos escenas que tenemos en la obra, sí que hemos intentado meterle a este mundo loco de Rulo que los personajes tengan su humanidad y su poética, y yo creo que está él contento con la mezcla, con lo que le hemos ahí aportado. Hay 3 escenas en la obra, la primera en un salón, la segunda en un bar, la tercera en la montaña, en las 3 esperando a que aparezca
desaparezca esa osa. Y es una pregunta que nos hacemos en el programa de hoy y que se hace también ese ecologista al que interpretas. ¿Qué harías si te quedaran unas horas de vida? ¿Qué sueños tienes, Sekun, todavía por cumplir? Ay, Dios mío, no lo sé. Mira, ahora que me dices lo de las horas de vida y tal, o sea, no me lo llevo a una cosa tan tremenda, me lo llevo más como a vivir el presente, ¿no? Porque me imagino que lo que haría sería vivir esas horas con tu pareja, con tus seres queridos, buscar momentos de felicidad o, no sé, o un instante de... Me imagino que intentaría eso, ¿no? Dar y recibir felicidad. Pero esto pasa en el teatro. En el teatro es que tengo o sea, por eso a mí me enamora tanto, porque... Por algún motivo, yo que nunca vivo el presente, siempre estoy o tengo links con el pasado o proyectando a ver qué puedo, qué quiero mejorar, tal. En el teatro, esa hora y media, creo que el público y actores vivimos el presente. Porque no se puede hacer otra obra, no, tienes que hacer la obra. Entonces estás ahí con la emoción del compañero. O sea, no puedes que te vas a ir a pensar en algo mientras estás haciendo la obra. No. Dicen que esto lo hacían los antiguos, que escuchaban el fútbol entre bambalinas. Yo no soy capaz. Todavía hay quien lo hace, ¿eh? Sí, dicen eso, ¿no? Yo no. No vamos a decir nombres, pero hay quien va con un pinganillo al teatro. ¿En serio? Nombres conocidos, sí, de vuestra profesión. Ay, pues quiero saberlo. luego te lo voy a contar. Vale. Durante la pandemia y después Filomena, aprendimos lo frágil que es el ser humano, la fuerza que tiene la naturaleza y cómo a veces puede vengarse, ¿no?, del daño que le hacemos. De la pandemia, ya que has mencionado antes el COVID, íbamos a salir mejores y al final tenemos que dar gracias de que hemos salido. Sí, esto de que íbamos a salir, o sea, también provoca mucha confusión, mucha locura al personaje del ecologista de la obra. Y Rulo ha sido muy canalla porque es ecologista, pero realmente quiere serlo. ¿De qué viene huyendo? ¿Cuál es su pasado? ¿Por qué odia tanto a la gente? ¿No? Tiene como estos últimos años de la pandemia ahí en la cabeza. Entonces es muy, muy interesante hacer comedia desde esta parte tan, ¿no?, de descreimiento. Yo personalmente sí que estoy un poco descreído del ser humano. No sé si esto íbamos a salir mejores así de verdad. Bueno, ya durante la pandemia me pasaba un poco, que me ponía un poco yo nervioso con muchas cosas. Pero no, yo creo que no hemos salido mejores. De hecho, creo que hay mucha más ceguera de la que había antes, que nos tendremos que dar cuenta con los años lo que ha representado esto, porque a mí me ha llegado a pasar, yo pasé un COVID muy grave, con neumonía bilateral y el hospital y tal, y luego he estado en cenas, en reuniones y en sitios, y aún uno tiene que escuchar, pero si eso no era verdad, o si eso no sé cuántos, pero tal y cual, pero sí, pues yo es que como no lo viví tal, esta cosa de que como yo no lo viví, me parece muy tremendo. Me pasó hace poco que en una entrevista también dije que yo vengo de un barrio súper mega, vamos, era el barrio más humilde de Barcelona en los años 70, 80, con decirte que ahí se rodó Perros Callejeros y que vinieron a hacer un documental de qué en condiciones se vivía en ese barrio tal, y me dio por un podcast que me invitaron de Hora 25 a decir que yo era un niño tan loquito, tan sensible, que me iba a la biblioteca a coger libros porque era lo único que en ese momento me sacaba del barrio, del extrarradio, de los yonkis, de los kinkis y tal, y lo contaba en las piscinas y por eso lo hablé. Bueno, pues por decir que me metía en el metro con los libros y me pegaron un palizón, me salió medio Twitter a insultarme, que encontraron mi Instagram, mis redes, mi tal. Algunos personajes populares me sorprendió muchísimo que se unieran a la bronca, y de ahí he sacado una conclusión muy tremenda que te voy a decir. Y es que me dijeron que, bueno, mejor cállate, que ya pasará. Entonces me sentí igual que aquel niño de barrio. Otra vez, dije, hostia, otra vez me tengo que callar ante los matones, pero es que ahora me lo piden los que se supone que me entienden. Mejor cállate. Esto es horrible. Y luego saqué otra conclusión, que la maldad en aquel tiempo no sé por qué era, porque a mí, no me quisieron entender. Me pegaban por llevar unos libros, o por tener carita de amapola, o porque mi camiseta sería rosa, o porque iba solito. Los macarras no tienen excusas para pegar. La mía era que llevaba libros, se entiende, ¿no? Y un niño de 13 años en el barrio más pobre, lleno de yonkis, leyendo Romeo y Julieta, es que estaba, ¿sabes? Era carne de que me viniera alguien a pegar. No me entendieron, me ha parecido tan fuerte. He entendido que ahora sigue la barriada en todas partes, esa cosa de los pegones siguen, pero es que además monetizan.
La cena de los idiotes en hora 25, les recomendamos mucho esa conversación, más allá de los clips que luego se sacan. Sí, por eso, redes, claro, que vean que escuchen la entrevista entera. Además de destrozar el planeta, entiendo de tus palabras, y es algo que también se recoge un poco en la obra, nos estamos liquidando unos a otros con esa rabia, con tanto odio, con tanto yoísmo. Es que ese yoísmo sí tendría que ser... O sea, quiero decir que hay como una especie de perversión de las cosas. Vivimos un momento maravilloso donde estamos todos como, ¿no?, luchando por los derechos más que nunca y desde una manera más real, que en el día a día la gente lo está ejerciendo, ¿no? Las minorías, los LGTB, mujeres, todos, jolín, y es algo tan hermoso que qué pena que se tenga a la vez que vivir este sufrimiento de yo no, este yoísmo. Ya está, no la hago. Si tú lo dices, yo he venido aquí por un consejo, me has dicho que no la haga, pues nada, no la hago, no trabajo, venga, da igual. Por uno que me había salido, ya está, ni lo hago, ni trabajo, ni nada, gracias por el consejo. ¿Ves cómo buscas mi aprobación? Joder, me vas a volver loco, ¿la hago o no la hago? Mira, lo que te dé la gana, pero no será creíble, no lo será, es imposible, no lo será. A ver... Descreído con el ser humano, te quiero preguntar también si descreído con la profesión, porque en la primera escena interpretas a un cineasta en horas bajas, podríamos decir. Hay unas cuantas reflexiones o pullas que se lanzan en ese diálogo que mantienes con tu expareja sobre la profesión del actor y por las que te quiero preguntar. ¿Se os olvida que hay miles de oficios en el mundo y que el vuestro es como todos los demás? ¿Os creéis los artistas especiales? ¿Hay demasiado ego y vanidad en la profesión? Pues seguramente que haya mucho ego y vanidad en la profesión, pero también, por ejemplo, yo en esto no soy tan descreído. Yo creo que, a ver, te hablo del tipo de actor que me gusta, me gustaría ser y los que tengo a mi alrededor. No, veo mucho más ego y vanidad en otras zonas. Yo ahora que estaba escribiendo el guión de lo que espero, ojalá sea mi segundo proyecto audiovisual como director, creo que la mayoría de los actores, los artistas o la gente que plasma en el arte sus vivencias y su creatividad pone todo su aprendizaje y su empatía en algo. Sea en los personajes de un cuento, sea encima de un escenario, sea en una performance. Entonces ahí canalizas, ahí humanizas, ahí empatizas, ahí muestras y eres reflejo. Y hay algo donde de tu ego, tu vanidad ya se calma. Creo que el ego descansa ahí porque estás en función de contar algo. Creo que es más peligroso actuar en la vida diaria y no tener un sitio donde poner eso. Veo mucho más egos en otras profesiones, en otros sitios. Bueno, vámonos ahora por la Gran Vía, vamos a ver un festival de gente autofotografiándose, que más ego que eso, ¿no? Ya. Ese próximo proyecto no tendrá nada que ver con un remake de 9 semanas y media con los hermanos León, ¿no? No. A ver si luego se van a meter conmigo pensando que lo que hablo del personaje soy yo, que fíjate la que miraron en el podcast. Sí. No. El personaje de la obra de Rulo le pide a una plataforma hacer un remake de 9 semanas y media, que me parece una cosa como muy loca, pero precisamente por loca mañana puede ocurrir, porque vivimos en estos tiempos de los remakes de todo, ¿no? Oye, y sí, se lo pide una plataforma. ¿Qué influencia, desde tu punto de vista, ejercen las plataformas y las televisiones privadas sobre la cinematografía? ¿Qué importancia tiene ir a las salas de cine, que atraviesan un muy mal momento hoy? ¿Ha pasado ya los años dorados del cine? Sí, bueno, yo creo que el cine está viviendo un momento bastante complicado, porque hoy en día, quiero decir, lo audiovisual, hay una parte de la magia que se ha perdido. Quiero decir, no ocurre solo en la pantalla del cine, en esa oscuridad, y luego llega la tele y luego al vídeo. Es que ahora mismo, quiero decir, la gente por el precio de una película pues tiene su plataforma para ver mucha cosa. Y se está pervirtiendo, porque hoy llamamos película, serie o a todo, o a 4 gatos o a una chimenea, lo llamamos todo contenido. Entonces, todo se ha convertido en contenido. Y hay una especie de no acabar de entender el arte y lo que supone una película o una serie con todo lo que conlleva, ¿no? Y no lo sé, lo veo un poco complicado, veo un momento como de transición, pero a lo mejor es que es así. Ten en cuenta también que el cine es el arte que más ha evolucionado en menos tiempo. Es que hace 100 años el cine era una bobina, no había ni sonido, luego hubo sonido, luego hubo blanco y negro, luego hubo color, luego hubo color, luego Panavisión. Quiero decir que luego llegó la tele, quiero decir que en apenas 100 años ha cambiado lo que otro arte porque los cuadros siguen siendo igual desde hace 700, ¿no? Entonces está en constante evolución y quizás ahora toca verlo también en casa, pero yo digo que la gente vaya al cine
y que este mundo no consiga que todo lo hagamos en solitario, ¿no? Que sigamos haciendo cosas en comunidad. Y desde el punto de vista de la profesión de actor o de actriz, ¿cuánto ha cambiado la situación? ¿Se quejan poco o se quejan demasiado por su situación precaria los artistas? Bueno, es lo que te digo, yo tengo ahí un punto... es como todas las profesiones, quizás es la que está muy expuesta, o en otras profesiones no se habla de esto. No sé si se hablará esto en el mundo del deporte o del fútbol o médicos, tal, no sé cómo será, pero sí, es una profesión que tiene como un grupo de gente que trabaja, algunos que trabajan un poco menos, gente que trabaja siempre estable, pero que nunca alcanza un estatus en el que pueda estar con cierta comodidad, y muchísima gente que no trabaja. Entonces, yo, como nunca he perdido ese oremus de donde vengo, que he visto a mis padres levantarse a las 5 de la mañana para trabajar, yo ya di gracias a Dios cuando pude entrar en una escuela de teatro. Me pareció un mundo mágico, que hubiera gente que quisiera estudiar teatro y leer a Chekhov y a Williams y a Miller y emocionarse y practicar y esforzarse. Entonces, como siempre lo he vivido desde ese sitio, y cuando hay carencia de trabajo montamos una obra y la vendemos, y me da igual hacerlo en una sala pequeñita que en el Arriaga, y me da igual 3 sesiones en una gran película porque me sigue emocionando que me llame Amenábar que un prota que me den, o sea, si te digo la verdad, no vivo mucho para anunciar L'Oreal y tal y cual. O sea, me gusta ser actor. Ahí queda eso también. La segunda escena nos lleva a un bar lleno de animales disecados, con un camarero que practica ese deporte llamado la caza. Un diálogo también desternillante con una chica vegana que entra al bar. Buenas noches, ¿podría quedarme aquí, por favor? Es que con la que está cayendo no se puede estar fuera. ¡Claro que sí! ¡Esto es un bar, muchacha! ¡Aquí se viene a estar! Genial. Muchas gracias. Si un artista trabajara en el campo, se acabarían las tonterías, dice este señor, o el mundo iría mejor si se hablara menos y se dieran buenas hostias. Todas esas cabezas que ves en la pared, las he cazado yo con mis santos rifles. No hay sonido más estimulante que el de una presa cuando cae. ¿Son los actores, como los veganos y los ecologistas, unos progres woke que adoctrinan y quieren quitarnos libertades? Yo creo que ahí Rulo tendrá que dar una vuelta o explicar muy bien porque de qué personajes se está riendo, porque ese señor es despreciable. Lo que dice, yo empatizo y me da mucha pena, ¿no? Que tampoco es una palabra muy loca, pero entiendo perfectamente que el personaje de Cristina acabe harta de este hombre y tal, y ella al final, bueno, es maja y busca un entendimiento. Yo no sé lo que me pasaría con estos señores que gritan así y dicen estas barbaridades, ¿no? La mente de cazador llevada a otro extremo más loco. No lo sé, yo creo que, fíjate, no lo englobo mucho en los actores, o en los artistas. Creo que en todas partes ocurre cosas, ¿no? No vamos a meternos ya en terrenos de los políticos o en tal, o cómo está la prensa hoy en día, desde dónde vienen las opiniones de aquí y de allá y todo esto, ¿no? Pero sí, puede haber también un poco de adoctrinar. De todas maneras, a mí el teatro que más me gusta, o el cine, es el que hace preguntas y que invita a la reflexión y que incluso lo disfrutas. Esta cosa de ver un peliculón y que lo disfrutas y que a la vez te puedes hacer preguntas. Cuando veo al autor haciendo moraleja, en teatro me produce... Y en cine también, en cine se disimula más, así que no creo mucho en adoctrinar, creo en preguntar. No, este texto es genial porque no adoctrina, y de hecho no sé si se ríe de este camarero, pero habrá quien también empatice con él y se ría de la vegana, ¿no? Ya, sí, vale, sí. Tiene las dos cosas. No adoctrina, tampoco quiero hablar de política, pero es verdad que Rulo recoge dos debates que están hoy en la política y en la sociedad. Uno es el de la caza, y si hay que enseñar a los niños a conectar con la naturaleza a través de la caza, como quieren hacer determinados políticos en algunas comunidades autónomas. Y otro, el de la tauromaquia. Es un defensor de los toros, y aquí, desde el Partido Socialista a toda la derecha y extrema derecha, defienden, apoyan la tauromaquia y quieren que perviva en el futuro. ¿Es cultura? ¿Son los toros cultura? Pues
Es que yo no he ido nunca a los toros, no sabría, quiero decir, no he ido, ya por mi propia manera de ser, no he ido nunca, entonces no puedo opinar. También sería por mi parte muy descarado decir o juzgar algo que yo en principio matar un animal no lo veo como algo demasiado artístico, pero bueno, todos hemos crecido leyendo a Hemingway o descubriendo el arte o mitificando a Luis Miguel Dominguín y a Manolete y aquellas historias y tal, y entonces bueno, yo fíjate que creo que es interesante también ahora esto que decías de, no sé, se está riendo de la vegana, se está riendo del cazador y tal. En este momento loco de cosa de amalgama, parece como que queremos evolucionar en pocos años lo que no se ha evolucionado en 100 años. Entonces, las cabezas de las gentes estamos un poco, por una parte, queriendo poder decir lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pero a las 3 de la tarde en un Instagram o en el telediario te dicen que ya no va a haber premio para la tauromaquia, pero 10 minutos después acaban el telediario diciéndote que la infanta Vic ha ido a ver al torero a no sé dónde y tal, y que ha hecho una buena cosa, una buena corrida. Entonces, en los mismos 3 minutos te dan una información, te dan la otra. Entonces ahí yo te pasaría la pelota como periodista. ¿Tú cómo ves que de repente una información sea de una manera y a los 3 minutos en el mismo ámbito la contraria? Nosotros, como no hablamos de toros... Ah, vale, pues fenomenal. Pues yo, entre que tú no hablas de toros y yo no he ido nunca, esta pregunta nos sobra un poco. Nosotros tampoco. No, tortura y asesinatos. Ya está, no. Nada. Debería toda buena obra de teatro y película de cine acabar en un bar. Ahí sería maravilloso. Yo cuando hago las funciones de teatro, quiero decir, no hay teatro si al final toda la compañía no nos vamos por ahí a tomarnos una cerveza o a charlar, o si de repente la obra tiene música, a cantar o a bailar. Creo que sí. Debería acabar en comunión. No sé si en comunión de grupo y de equipo disfrutona. Si es en un bar, pues mira, fenomenal. Pero si es en la casa de alguien, o en el parque todos juntos, o por ahí, sí. Sin desvelar nada, hay un momento en la obra en el que se dice que el hambre no atiende a fronteras y que cuando falta el alimento, hasta la persona más rica y poderosa del mundo es un buen trozo de carne. Pero esto no es verdad. Si el mundo se va a la mierda, probablemente los ricos sean los primeros o los únicos en salvarse. Pues fíjate que yo ahora mismo no lo tengo tan claro. Porque la cosa se está poniendo muy peculiar y muy extraña. Entonces creo que también tiene que ver mucho con las cabecitas, con lo emocional, con que ninguno de nosotros vivimos para siempre, con el grado de insatisfacción y con la... Entonces, no sé si los ricos serían los primeros en salvarse. Hombre, van a ser los primeros en salvarse si de repente lo que ocurre por las calles es no sé qué, o pasa lo otro, o se pueden abastecer y comprarse ellos el supermercado entero y guardarlo en su alacena, esa casa que tiene, ¿no? Que dicen que es Salma Hayek, que tiene, ¿no? Y el marido, que tienen como una especie de búnker, sí, donde tienen como un supermercado entero y 3 casas abajo ocultas. Hombre, claro, si hablamos de estos megamillonarios, sí, o estalla una bomba y se van los otros con su barco privado y con... En este caso se salvarían los ricos, pero en la locura colectiva, que es lo que puede llevar un poco a este camino torcido que están tomando a veces los acontecimientos, que apocalípticos hoy, ¿no? Yo creo que ni ricos, ni pobres, ni tal, vivimos en una locura, y no me extrañaría que al final la gente dijera, en tantas zonas del mundo donde se pasa hambre, que lo que llegan más que comida a veces llegan los móviles, que es horrible, ¿no? Y la gente cómo está sufriendo, cómo llegan en pateras para todos lados, y de repente al final, claro, esta gente, o sea, este sufrimiento mientras ves en las redes esta mentira de que alguien chasqueando los dedos se cambia de camisa en su vestidor, estas madres, estos padres, estas gentes que hace 30 años era como, ¿sabes? Daba como pudor hablar de los enchufes o de la soberbia o de la casa que tienes, y ahora mismo están todo el día con un chasquido enseñando su vestidor, sus tacones, sus joyas. Esto me parece un poco una locura, y toda la gente que carece de eso, no me extraña que quiera venir a meterse a esas casas. Bueno, me extraña porque no lo hagáis, pero que es un poco loco todo. ¿Y cómo son esos chasquidos vuestros para cambiar de un papel a otro, de un escenario a otro? ¿Cómo es esa puesta en escena para los que no hemos visto todavía la obra? A ver, sí, voy a hacer aquí como un inciso, que todo el que esté escuchando esto, estamos hablando de Polar y de los personajes y cómo lo viven, que luego a Secu le da mucha caña. Bueno, a mí fíjate que soy muy kamikaze y le digo a Rulo que se vea, que a vista de pájaro, como es tanto de animal
animal es la obra, que nos vean cómo se mueve la escenografía y se cambia y se transforma y tal, y casi le estoy convenciendo. Ahora hay una cosa muy bonita porque hay una cuarta historia, digamos, que es la que cuenta Aitana en off, que es la que abre, media y cierra la historia, y por momento, entre cambios de escenografía, con esa voz en off, con personajes que pueden salir entre bambalinas por un lado, tal, vamos descubriendo eso, la última historia, y se va cambiando mientras, ¿no? Y hay una especie de telón que es un bosque. Así que nada, invito a la gente que no haya venido ya, que por suerte ha venido ya mucha, pues que lo descubra. Lleno total. Sold Vamos out. a decir, sold out. Me quedan 2 preguntas antes de despedirte. Una creo que ya me la has contestado un poco, ¿no? Te iba a decir cine, televisión, ¿qué te aporta el teatro? Ese presentismo, cuando precisamente el teatro no es lo que más de comer da. Ya. Bueno, te remito al principio. Yo tengo una carita que parezco la Caviria de Fellini, que nunca le ha pasado nada, pero llevo 25 años montando mis obras, y si yo monto, desmonto, me subo a la silla, me voy con la furgoneta para arriba, para abajo. Me encanta esta cosa lorquiana de repente descansar de lo que me proponen y hacer yo mis cosas. Entonces, no voy a abandonar nunca el teatro porque creo mucho en el teatro de autogestión y hacer mis cosas, y me provoca mucha libertad y me ayuda. Lo que podría ser un hándicap, esta cosa que te comentaba antes de cómo cuesta que a un actor conocido le vean como dramaturgo, cuando en realidad soy más alguien que escribe y que de repente al final ha acabado actuando, ¿eh? Es lo contrario, siempre me ha costado más escribir. Entonces se ha convertido en una alegría para mí porque es mi oasis. No todo mi yo depende de contar las historias de los otros, que también me encantan, sino que de repente puedo montar obras. Y luego es que también he crecido con el cine. Como niño de barrio, mis padres, a los que siempre les agradeceré, pues me llevaban al cine más cercano, y la magia del celuloide, de contar historias, nació ahí, en una pantalla. O sea que está como muy, muy unido. Mis ganas de unirme al mundo nació en la escuela de teatro con Cristina, y ella me descubrió el teatro, y para mí eso fue el total. Y luego el cine, así que van mezcladitos. Baby, take off your coat. Real slow. Una última pregunta, ¿el sexo mueve el mundo? Para Diego, para Diego sí, para el personaje el sexo mueve al mundo, sí, está tan obsesionado con hacer el remake de 9 semanas y media. Yo, hombre, por los casos que vemos de gente tan tremenda y tan equivocada, se ve que para algunos sí. Me parece terrible que en su cabeza tengan solamente eso y encima hagan esos abusos y esas cosas. Es decir, que ese prototipo me parece tremendo. Y también tanto por lo malo como por lo sufrido que conlleva creerte que, en mi caso, el amor mueve al mundo. Y a veces el amor conlleva que te atraiga o o la sexualidad la puedes expresar con la persona amada. Soy así de antiguo. Y de intenso. Y de intenso, sí. Oye, estoy como muy intenso y muy oral. Según De la Rosa, los artistas no vivís en la cuerda floja, vosotros sois la cuerda, estrangulaos con ella y dejadnos en paz. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias. Vaya mensaje final. You can